El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Continúa la historia de Jonás, de la profecía de Jonás. En estos días pasados veíamos Jonás recibe la voz del Señor que vaya a Nínive, al norte, y Jonás huye al sur, se va a España, porque son pueblos Nínive que no son de los amigos de Israel, y entonces él dice: si voy y les aviso, Nínive se va a salvar, entonces mejor huyo y que sea destruida. Y Dios hace la tormenta, le echa hasta la orilla y ya no le queda más remedio que hacer lo que Dios le dice. Después, Jonás ha cruzado en el pueblo, en Nínive. Todo el mundo empieza a hacer penitencia, se ponen el cilicio, hacen ayuno, cambian de vida, la conversión. Y entonces Jonás, que ha terminado, sube, llega hasta cruza la ciudad 3 días y sube a una montaña. Entonces tiene toda la ciudad delante. Y Jonás se sienta, hace, como dice hoy el texto, se hace una choza y se sienta allí a mirar, se pone en su sitio y se sienta a mirar la ciudad esperando a los 40 días. Llegan los 40 días y no cae nada del cielo, lluvia de fuego, no viene el tsunami, no vienen los enemigos y los destruyen, no ocurre nada, ni entra la peste, no se muere nadie. Dios ha perdonado. Como han hecho penitencia, se han convertido, se han arrepentido y Dios les ha perdonado. Les ha dado una oportunidad. Entonces Jonás se enfada con Dios. Jonás sintió un disgusto enorme. Fíjense qué palabra. Hay veces que nosotros no estamos contentos con lo que Dios hace. Hay veces que como no salen las cosas como nosotros pensamos, nos ocurre esto, un disgusto enorme, estaba irritado. Y oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora Jonás ve que Dios ha tenido misericordia, pero claro, él quería que el pueblo fuese destruido. No piensa en lo que Dios quería. Entonces, he venido por aquí anunciando todo esto de que iba a suceder y no ha sucedido. ¿En qué quedo yo? ¿Como un mentiroso? Ahora, Señor, quítame la vida. Más vale morir que vivir. Fíjense, es esta depresión, como algunos, ¿no? En un momento de esos en que las cosas no salen como uno las pensaba y ya
y ya más vale morir, ¿para qué voy a seguir viviendo? Pero hombre, si es una cosa que pasa en la vida, ten paciencia, ten humildad, espera, reza a Dios y ya verás, todo se pasa. No está el fin ahí, no se acaba todo con ese problema. Mejor quítame la vida, más vale morir que vivir. Y Jonás, en este enorme disgusto, lleno de irritación por todo lo que ha sucedido, enfadado con Dios por no haber destruido a Nínive, entra en este estado profundo de depresión. Entonces Dios le dice, ¿tú tienes derecho a irritarte? Ahora explica por qué. Jonás, que se había salido de la ciudad, que estaba en lo alto de aquel monte mirando toda la ciudad para ver cómo era destruida, y no sucede, entonces llega a desearse la muerte y por lo visto se prepara un sitio, una piedra, un lugar donde estar allí. Dice, aquí me voy a quedar hasta que me muera. ¿Y cómo me voy a morir? Aquí, que me pegue el sol en la cabeza y de una insolación. Así es que ahora que venga el sol, y se sienta ahí al sol a esperar hasta morirse. Y Dios se ha compadecido de Nínive, como dice, 120.000 personas. Y también se compadece del pobre Jonás. Jonás ha hecho lo que Dios quería, a la fuerza, pero lo ha hecho. Y Dios se compadece. Y entonces, una planta, un ricino, como él está ahí sentado esperando a morirse de una insolación, de que le dé el sol en la cabeza y ahí ya deshidratarse y morirse, entonces Dios hace crecer el ricino. De repente ahí, justo donde le da el sol, sale una planta y le pone aquí arriba y le da sombra. Entonces Jonás, al ver cómo ha salido la planta y le está dando la sombra, se alegra, se pone contento. Entonces sí, qué bueno es Dios, qué grande es Dios, qué bonito, qué bien. Y se queda en ese sitio allí sentado esperando a no sé qué. Y Jonás se alegró mucho de aquel ricino. Y Dios lo hizo crecer así, y ya está el ricino dándole sombra. Ve que ha hecho un milagro y que le está protegiendo de lo que él ha hecho. Total, él ha decidido sentarse y no moverse hasta que se muera. Y Dios, le pone la sombra. Al día siguiente, Jonás, no sé qué es lo que piensa hacer, pero ahí está en el mismo sitio, ahora muy contento, y le entra el gusano, y el ricino se seca y se cae. Entonces Jonás, viendo que aquel ricino que le ha dado tanta alegría se ha secado, cuando el sol apretaba, el Señor envió un viento solano bochornoso y el sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. O sea, miren, un día antes, Jonás estaba deseándose la muerte. Ahora llega el gusano, se come el ricino. El viento solano hace que se caiga y ya no tiene sombra. Ahora él empieza a sentir el mareo, que se desfallece. Y otra vez Jonás. Deseó Jonás morir y dijo, más vale morir que vivir. Respondió el Señor, ¿crees que tienes tú derecho a irritarte por lo del ricino? Si antes se enfadó con Dios por no haber destruido la ciudad de Nínive, ahora se enfada con Dios porque se ha secado el ricino, lo que le daba sombra, y él estaba tan contento en un día que cambió. Ahora vuelve otra vez a caer en depresión y se enfada con Dios otra vez por lo del ricino. Y Jonás le contesta a Dios, con razón siento un disgusto mortal. Realmente pero si se ha hecho una choza, métete en la choza y ya no te da ese sol que te está haciendo desfallecer. No, Jonás como que está en una rebeldía que hace las cosas sin razón, sin reflexión, simplemente al momento y como le viene.
Ven ustedes, esto es una lección. ¿Cuántas personas que en su vida les ocurre una contradicción y en vez de ponerse a superarlo, en vez de sentir, bueno, esto ha sucedido, pues cambiemos de planes, hagamos de otra manera, simplemente lo que hay que hacer es, ante una dificultad, buscar soluciones y no quedarse en esa depresión, en esa desilusión, en ese abatimiento, como que ya eso fuese el fin del mundo. Busca soluciones, acude a Dios, pregunta a otras personas, encuentra soluciones, pero no vengas a hundirte porque una cosa no salió como la habías pensado. Y menos, como le está pasando a Jonás, esa irritación profunda que tiene contra Dios porque no destruye a Nínive, por el ricino porque ahora se ha secado y le da el sol. Pues ponte a la sombra, si tienes ahí una choza. Realmente es cuando nos falta la reflexión. Entonces nos volvemos tan caprichosos que cualquier cosa nos pone mal o demasiado tristes, demasiado contentos, demasiado alegres, demasiado abatidos. Entonces, aquí le va a dar Dios la razón. ¿Crees tú que tienes derecho a irritarte por lo del ricino? Sí, con razón, le dice él, y tengo derecho. Tú te lamentas por el ricino que no cultivaste con tu trabajo, que brota en una noche y perece la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120.000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y gran cantidad de ganado. A ver, cuando nosotros nos enfadamos con Dios porque algo nos pasa y no nos sale como pensamos, y no pensamos que Dios está buscando el bien de todos y que si nosotros nos creemos tan importantes que como que Dios tiene que dejar que todo el mundo se muera con tal de que a mí las cosas me salgan bien. ¿Y crees tú que no voy a sentir? Dios siente. Le está haciendo ver a Jonás, si tú te enfadas y sientes tristeza por una plantita, un ricino que sale y se seca, y yo no voy a sentir compasión de estos 120.000 de esta ciudad, que son niños que no han hecho el mal, aunque haya grandes pecadores, pero hay niños, hay personas inocentes que no saben distinguir la derecha de la izquierda, que no han cometido el mal. Yo quiero salvar a todos esos inocentes, y eso sí me conmueve, me llega al corazón. Y esa cantidad de ganado, esos animales, pues también, me compadezco y por eso los he perdonado. Pues si yo me he compadecido de todos esos, ¿por qué te vas a enfadar tú por un ricino que no lo has sembrado, que no lo has hecho crecer, que sale, que se seca? Simplemente tienes que ver el bien que Dios hace y no enfadarte por las cosas que no salen a tu gusto. ¿Entenderemos la lección? A ver, esto es tan importante que para muchos en su vida andan siempre peleando con Dios y siempre están haciendo sus planes y ahora se entusiasman cuando hacen un plan muy bonito y después se deprimen cuando no les sale el plan. Eso nos pasa porque hacemos nuestros propios planes sin contar con los planes de Dios. Si Jonás desde el principio hubiera dicho, ¿qué quiere Dios? Que vaya y avise, yo voy y lo hago. Y si Dios se ha compadecido ver la bondad de Dios, el corazón de Dios, qué bueno es Dios que se ha compadecido de toda esta gente, 120.000 y hay muchísimos inocentes. Entonces, alegrarse de lo que Dios hace es lo que hace que mi vida espiritual sea estable, que no tenga ni exaltarme cuando alguna cosa sale bien, demasiado entusiasmo, ni deprimirme, hundirme cuando las cosas no me salen bien. Aprendamos a vivir una vida en más serenidad. Esa serenidad que uno se adquiere
reconociendo la bondad de Dios, la acción de Dios, y simplemente no hacerse proyecciones, planes, que esto tiene que ser así, que de aquí esto, que de aquí lo otro, porque luego no nos sale y nos pasa como Jonás, que nos deprimimos, nos irritamos, nos enfadamos con Dios porque las cosas no han salido como yo quería. Lo que hay que hacer es seguir el plan de Dios, ponerse contento con lo que Dios hace y ver en todo la mano bondadosa de Dios. Si las cosas salen, si hubiese destruido la ciudad, uno dice, pues es la justicia de Dios y se queda en paz. Que no la destruye, que ha tenido misericordia, que ha perdonado. Me alegro porque Dios es misericordioso y así lo ha considerado mejor. Me alegro de lo que Dios hace. Ese es el modo de tener serenidad en nuestra vida espiritual. Si no, estaremos como Jonás, un día muy contentos, otro día muy abatidos. Y eso lo único que te hace es sufrir inútilmente. Y 2 minutos. En el Evangelio de San Lucas acabamos de escuchar, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oréis decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Ciertamente Jesús habló en arameo. Si quieren rezar bien el Padre Nuestro, apréndaselo en arameo y récenlo en arameo. Pero si no entienden el arameo y no van a aprenderlo, entonces tampoco seamos como Jonás, que si nos cambian una palabra o nos dicen una cosa, estamos pues que nos desconcierta todo. Pero sí hagamos una cosa, y esto es lo que quería decir. Rezar bien las oraciones. Presten atención a lo que rezan y lo que dicen. Porque a veces hay personas que rezan de cualquier manera y hacen oraciones que están mal hechas. Aquí, por ejemplo, voy a advertir una cosa, a ver si me entienden todos los que rezan el Padre Nuestro. Termina Jesús diciendo, y no nos dejes caer en la tentación. Es lo mismo decir, no nos dejes caer en tentación, o decir, en la tentación. No nos dejes caer en tentación significa no nos dejes entrar en tener tentaciones. No nos deje caer en la tentación significa cuando tenga tentaciones que no caiga en lo que la tentación me está empujando, planteando. ¿Y eso qué significa? ¿Es igual una cosa que la otra? No. Entonces, ¿en qué está la diferencia? Si ustedes rezan y dicen, no nos dejes caer en tentación, es una oración inútil. Porque Dios no les va a quitar las tentaciones. Porque las tentaciones es parte de la naturaleza, de nuestras limitaciones. Y es parte de la lucha y la victoria espiritual. Entonces, cuando tú rezas y le dices a Dios, no nos dejes caer en tentación, esa oración Dios no la escucha. Porque es inútil, mal hecha. Si tú le dices, no nos dejes caer en la tentación, cuando yo tenga la tentación, no me dejes caer en el pecado, esa oración sí está bien hecha. Es importante que aprendamos a orar bien. Cómprense su catecismo y lean ahí, aprendan a decirlo bien. Para algunos, ¿saben lo que había que hacer? Grabarle. A ver, reza esa oración y que después se escuche el mismo, para que vea que lo hace mal. Acuérdense que San Agustín dice 3 razones por las que nuestra oración no es escuchada por Dios, no da resultados. 3.
¿Por qué? Porque somos malos, porque oramos mal o porque pedimos malas cosas. Orar mal es esto, decir cualquier cosa y no decir bien las oraciones, no pensar qué es lo que le estoy diciendo a Dios, sino acostumbrarme a decir las cosas porque ya me sale así. Eso es orar mal, entre otras cosas. Hay otros motivos, pero como hoy está esto aquí en el Evangelio que acabamos de leer, quería hacer esta pequeña reflexión. Pidámosle a la Santísima Virgen María estar atentos a las obras de Dios y alegrarnos con lo que Dios hace. No seamos como Jonás. Y oremos bien, con atención, diciendo bien todas las palabras de cada oración, para que esa oración esté por lo menos bien hecha. Pero además hay que confesarse y estar en gracia de Dios para no solamente orar bien, sino ser buenos cuando oramos. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Fátima, nos ayude a vivir en esta serenidad y paz espiritual y orar bien.